Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os quiero mostrar cómo hacer este delicioso postre llamado flan pâtissier. Es un famoso postre francés que se elabora con una masa quebrada y una especie de crema pastelera, pero con algunas diferencias para darle un toque de cremosidad especial. Es una auténtica delicia y aunque es una receta que seguramente ya hayáis oído hablar de ella, está tan rico que no puede faltar en mi canal. Así que vamos a ver cómo hacerlo y los ingredientes que necesitamos. Necesitaremos masa quebrada, leche, azúcar, nata o crema para batir, mantequilla, huevos y yemas, harina fina de maíz o maicena, sal y vainas de vainilla o vainilla en pasta. Ya sabéis que en la cajita de información os dejaré todo más detallado. Vamos a empezar elaborando la masa quebrada. Para ello vamos a poner en un bol la harina, la sal y el azúcar y lo vamos a remover un poco. También le añadiremos la mantequilla, a ser posible a temperatura ambiente. Por otro lado, en un bol vamos a poner la leche y la yema de huevo y lo vamos a batir hasta que estén ambos ingredientes integrados. Una vez hecho esto, vamos a empezar a mezclar la mantequilla con la harina. Podéis hacerlo como queráis, con guantes, sin guantes, con la mano, con una batidora. Eso ya como vosotros decidáis. El caso es que hay que mezclarlo hasta obtener una especie de tierra mojada. Cuando tenga este aspecto le vamos a echar la mezcla del huevo y la leche y seguiremos removiendo hasta obtener una masa que no se nos pegue en las manos. Nos tiene que quedar algo así. Y ahora para dejarlo reposar lo vamos a envolver en un poco de film transparente para que así no se nos reseque y lo dejaremos reposar en el refrigerador 1 o 2 horas, aunque yo siempre la suelo preparar el día de antes y también podéis incluso congelarla. Pasado el tiempo de reposo la vamos a estirar. La podéis estirar entre dos papeles de hornear o en una superficie de trabajo enharinada, para que así no se os pegue. Le voy a poner al rodillo unos aros guía de 0,4 centímetros para que así la masa me quede con ese grosor. Una vez que ya la tengamos estirada vamos a pasar a cortarla. Para ello voy a utilizar un aro. Yo tengo este que es extensible y se puede poner a la medida que tú decidas. En esta ocasión lo voy a hacer de 20 centímetros de diámetro, así que lo voy a adaptar a esa medida. Si no tenéis un aro y preferís hacerlo en un molde cerrado, también es totalmente posible. Una vez que ya lo tengamos con el diámetro deseado, vamos a cortar una circunferencia, que sería la base. Retiramos el sobrante y lo volvemos a amasar porque tenemos que hacer las paredes. Mientras tanto, dejaremos reposar la circunferencia en el congelador, para que así endurezca un poco y luego nos sea más fácil manejarla. Como os comentaba anteriormente, con el resto de masa la vamos a amasar de nuevo y la vamos a estirar, también a un grosor de 0,4 centímetros. Y vamos a ir haciendo tiras con el grosor del molde para así cubrir las paredes. No es necesario que queden perfectamente rectas, porque luego vamos a ir recortándolo y presionándolo y juntándolo para que quede el molde totalmente cubierto por esta masa quebrada. Lo siguiente que vamos a hacer es engrasar el molde. Yo he utilizado un poquito de mantequilla. Voy a utilizar este tapete de silicona para poner el molde encima y hacerlo sobre esto. Si vuestro molde es cerrado, pues este paso lo obviáis. Vamos a colocar en el fondo la circunferencia de la masa quebrada y la acomodamos bien en la base. Y a continuación haremos lo mismo con las paredes del molde. Iremos colocando nuestras tiras, presionándola y juntándola con la masa de la base. Podéis ayudaros con un poquito de agua para que así quede perfectamente pegado y luego en el horneado no se nos abra.
Una vez que ya tengamos el molde totalmente forrado, vamos a retirar el excedente de la masa quebrada que sobresale por encima de las paredes. Y cuando ya lo tengamos así, lo vamos a meter de nuevo al congelador. Ahora vamos a hacer la crema y para ello vamos a poner en una cacerola la leche junto con las vainas de vainilla, que por supuesto ya la hemos abierto y le hemos sacado las semillitas. También podéis hacerlo con vainilla en pasta, pero os aconsejo que sea una vainilla en pasta de buena calidad y es importante que tenga las semillitas de la vainilla, porque eso hará que se vean esos puntitos negros en la crema que lo hace mucho más apetecible. En esta ocasión voy a utilizar vainilla en pasta. Le voy a poner 2 cucharaditas. Si las hacéis con las vainas de vainilla, pues simplemente las echáis ya abiertas con las semillas aparte y dejáis que hierva. Cuando llegue la ebullición, apagáis el fuego y los dejáis infusionar durante media hora. Pasado este tiempo, retiráis las vainas y ya tendríamos la leche infusionada con la vainilla. Con la pasta vamos a hacer lo mismo. La llevamos a la ebullición y apagaremos el fuego y lo dejaremos que infusione durante media hora. Mientras tanto, en un bol vamos a poner los huevos y las yemas, el azúcar y la pizca de sal. Y lo vamos a ir removiendo hasta que se integre. A continuación le agregaremos la maicena y seguiremos removiendo hasta que se integre y que no haya ningún grumo. Nos tiene que quedar algo así. Vamos a añadirle un poco de la leche a la mezcla para que así se iguale un poco en temperatura y evitar así también que se nos cuajen los huevos. Y a continuación vamos a verter toda la mezcla en la cacerola. Lo pondremos a fuego medio alto hasta que espese la mezcla y por supuesto sin dejar de remover en ningún momento. Una vez que haya espesado, lo vamos a retirar del fuego. Y le vamos a añadir la mantequilla. Como la mezcla está caliente, la mantequilla se derretirá enseguida. Lo seguís removiendo hasta que esté totalmente integrada. Seguidamente le vamos a añadir la nata, poco a poco y sin dejar de remover. Tiene que integrarse por completo. Añadiendo de esta manera tanto la mantequilla como la nata o crema para batir, le vamos a dar una cremosidad increíble a esta mezcla. Una vez que esté totalmente integrado, vamos a sacar el molde del congelador y lo vamos a verter en él. Alisamos un poco la superficie y como veis no ha quedado del todo lleno. Para que luego quede estéticamente mejor le voy a quitar un poquito más de la masa, pero solo 1 centímetro, ya que la crema va a crecer un pelín y si la dejamos entera no va a quedar estéticamente perfecta. La hornearemos a 165 grados entre 1 hora y 1 hora y cuarto, sin aire y con calor arriba y abajo. Una vez horneada, este será su aspecto. Como podéis ver, el relleno tiene gran movimiento y eso es totalmente normal. Lo dejaremos unos minutos que se atempere un poco a temperatura ambiente y a continuación lo vamos a meter en el refrigerador, entre 4 y 5 horas. Pasado el tiempo de reposo ya estará totalmente endurecida y podremos desmoldarla.
la vamos a pasar al plato de presentación. Y ahora es cuando ocurre la tragedia. No sé qué me pasaba ese día, que pensé en ponerla sobre un plato, voltearla, ponerle otro plato y así ponerla para que quede perfecta y no tener que manipularla con espátulas y de nada. Y mirad, salió volando. ¿Cómo resbalaba? Os lo pongo de nuevo porque es que es digno de ver, ¿eh? Soy una auténtica lumbrera. Pues eso, para que veáis que todo no sale perfecto y que a veces pues pasan estas cosas. Así que nada, pero bueno, la puse en el plato y la pude recomponer un poco y demás. A pesar del mega ostión no quedó tan mal, ¿no? Ahora me río bastante de verlo, pero os aseguro que en el momento no estaba muy contenta. Bueno, después de esta impasse seguimos. Opcionalmente podemos echarle un poco de brillo para tartas en la parte superior y un poco de azúcar glass en los bordes para decorar. Bueno, y así es como quedó. La verdad es que he de decir que no quedó tan mal. Bueno, y por eso estáis viendo este vídeo. Si hubiera quedado mal, obviamente no lo hubiera publicado. Bueno, voy a cortar una porción de la tarta para que veáis el interior. A mí la verdad es que la tarta me tiene enamorada en cuanto a colores, porque ese tostadito de arriba con el brillo, el toque del blanco del azúcar glass y luego verle ese interior cremoso, ¡buah!, es una auténtica gozada. Y como podéis ver, se aprecian perfectamente las semillitas de la vainilla, que eso es lo que yo insistí al principio de que deben de estar para que le den ese toque tan particular. Así que voy a probarla porque lo estoy deseando. Está súper cremosa. ¡Buah, chaval! ¡Buah! No sé, está riquísima. O sea, madre mía, ¡wow! Tiene un sabor súper delicado. El conjunto de la masa quebrada y esta crema, pues es algo soberbio, está espectacular. Os la recomiendo, pero vamos, sin duda. Pero eso sí, por favor, no vayáis a hacer lo que he hecho yo, ¿eh? Echarla al plato sin necesidad de que pase primero por la mesa. Este postre francés tiene fama y entiendo por qué, porque es que es una delicia auténtica. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle a like, suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, activar la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación y si podéis compartirlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda muchísimo. Mil gracias por estar ahí como siempre y hasta la próxima.